pero no porque el juez tal vez no tenga la intención, sino porque la capacidad de trabajo ahorita están rebasadísimos los juzgados, al menos aquí en la Ciudad de México, están rebasados, ¿no? Yo creo que en todos lados, licenciada. Exacto, Y por Sebas, eso. una pregunta. Y Ahí hablando de este tema de, obviamente, la ley de género, pero tú llevas 5 años, yo también llevo 5 años sin ver a mi hija. Yo hasta ahorita no tengo ninguna medida legal por un juez que diga que yo no me puedo acercar a mi hija. Sin embargo, al no dejarme que yo conviva, ya no tengo presunción de inocencia, ¿no? O sea, ya el juez me está diciendo que soy culpable, ni siquiera he tenido juicio, no tengo delito, pero estoy pagando pensión, pero no me dejan ser padre. Entonces, ¿es presunción de inocencia o estoy a lo mejor alucinando? Mirá, Paco, yo llevo 2 años y medio y hace un año que ya debería tener contacto con mi hijo porque lo ordenó la Cámara de Apelaciones, que es el superior de la jueza de familia, le ordenó un régimen de comunicación inmediato. Me quisieron evaluar con el mismo equipo técnico que yo denuncié para saber si podía estar con mi hijo. Como yo pedí que me evalúe otro equipo técnico, tuve que ir a la Suprema Corte de Justicia que ahora se tiene que resolver. Por eso me demoré un año más. Lo llevo 2 años y medio. Pero esto, lo que decís vos, en realidad es un impedimento, viste que existe el impedimento de contacto, pero es un impedimento desde lo institucional. Porque ¿cómo se explica que si te revocan una resolución tu jefe, ¿no es cierto? Te ordena inmediatamente tenés que revincular a este niño con su papá. Y vos lo dilatás durante un año porque hay una clara enemistad manifiesta, en este caso porque yo denuncié, no una vez. Denuncié 2 veces y ahora voy a ampliar mi denuncia, que voy por la tercera vez que la denuncio a la jueza. La denuncié en control disciplinario y penalmente. Entonces esto obviamente tiene consecuencias. Entonces ya no es el principio de inocencia cuando hablamos en lo penal, porque en familia no se debería aplicar el principio de inocencia o no, porque eso es una garantía en la instancia penal. Acá lo que se debería aplicar es el interés superior del niño y además cumplir con la perspectiva de justicia, no la de género. El gran problema que tenemos en mi país, yo hablo en mi país, que el feminismo más radical, la ideología de género, se encargó de instaurar en los juzgados de familia jueces o juezas que son del género, que están muy capacitados para género, pero no para niñez. Por eso predomina la perspectiva de infancia, se va a respetar en tanto y en cuanto no se contraponga con la perspectiva de género. De lo contrario, prevalece la perspectiva de género. Eso es lo que pasa en todos los casos, ¿sí? No hay explicación. Y Sí, no hay consecuencias. si me permites explicarle un poco, porque yo sé que nos están viendo personas de Argentina, de Panamá, de otras partes de América Latina. Hace unos momentos hablabas de los jueces del bienestar. A lo mejor muchas personas no entienden ese término. En México anteriormente teníamos un sistema judicial en donde se elegían a los jueces por carrera, por méritos, ¿sí? Entonces iban ahí pasando examen y medio que estaban especializados. Pero a raíz de este gobierno populista cambiaron las reglas del juego y ahora los jueces y las juezas son electos por elección popular, pero en una elección popular totalmente, no les quiero platicar, ¿verdad? Entonces, los jueces de carrera los corren y entran jueces populares que pues ganaron una elección con 2, 3, 4, 5 votos, pero que no tienen la más mínima idea, no solamente de las perspectivas de infancias y adolescencias, sino ni de lo básico del derecho. Entonces, es por eso en que estamos insistiendo en que el sistema judicial está quebrado y no se aplica la perspectiva de infancias, porque, por ejemplo, en el caso de los dos compañeros, de Sebas y, recuérdame tu nombre, perdón, Paco. Marco, Paco. en el caso de que hubiera algún debate con relación a que si el papá hizo o el papá dejó de hacer, desde el día 1, los jueces debieron de autorizar convivencias, aunque fueran supervisadas, pero que no perdieran el contacto con sus hijos, ya sea a través de un centro de convivencias, ya sea a través de internet, ya sea a través de Zoom, o sea, cualquier medio, los jueces debieron de haber dicho, ok, mientras decidimos si el papá sí o no, el niño y la niña tienen que seguir conviviendo con sus padres. Y no lo hacen, no es así, No. porque no tienen esa perspectiva.
no están juzgando en atención a las infancias, están viendo cómo resuelven el problema de los adultos, pero los menores de edad, que son los más afectados en este tema, pues están en medio de la situación y no hay quien los proteja, porque en ambos casos debió de haber habido un agente del Ministerio Público, que es el representante de los menores e incapaces, y a decir, ok, señor juez, está bien, vamos a pelearnos que si el papá hizo, que si no hizo, bueno, muy bien. Nada más que el niño tiene que seguir viendo al papá, tiene que tener contacto. Y lo raro, perdón, licenciado, y lo raro aquí es que tantos estudios que dicen que el quitar un padre a un niño le va a generar tanto daño. No hay ni un estudio que te diga cuánto dinero tienes que darle a un menor para que sea exitoso. Si te dicen que no, si le dan mucho es obvio que va a terminar siendo corrompido, ¿verdad? Pero aún así, yo veo que no hay ninguna prioridad para los padres, más bien, no hay ninguna prioridad para que los niños convivan con el padre, ni se esfuerza tanto como se esfuerza para que te suban la manutención o te extorsionen, ¿verdad? ¿Iba a decir algo, licenciada Raquel? Así es, pero fíjate que aquí, por ejemplo, al menos aquí en México, la Suprema Corte ya tiene unos años que emitió un documento que es un protocolo con perspectiva de niñez, donde se le pide a los jueces que actúen y a todas las autoridades en materia familiar y materia penal que actúen con perspectiva de niñez, ¿no? Con fundamento en el cuarto constitucional. Y creo yo que, bueno, al menos a nosotros nos ha funcionado mucho invocar a este protocolo, ¿no? Creo que en uno de los conversatorios también lo comenté, me ha tocado jueces que ni siquiera lo conocían hace 3, 4 años, ni siquiera sabían que existía, ¿no? Llegué yo y ahora sí que se los imprimí, se los engargolé y fui y se los entregué, ¿no? Pues para que conocieran la parte de la perspectiva de la niñez. Aparte, en las reuniones, obviamente en las pláticas de menores, debe de estar el Ministerio Público. Afortunadamente algunos ministerios públicos, pues se quedan callados, no dicen nada, y se van a lo que el juez dice, ¿no? Me ha tocado ver también muy buenos MPs que defienden la postura del menor y se sientan a los papás y les hablan y les dicen, a ver, si ustedes siguen peleando, el niño va a terminar en esto y esto, ¿no? Inclusive tuve un conocimiento de una audiencia donde una chiquita, los papás estaban peleando la guardia y custodia, el juez los exhorta a llegar a un convenio y se lo dijo a la señora, a ver señora, ¿cuál es el problema en que el papá conviva con la niña? Es su hija. Y la señora aferrada y aferrada, que no, bueno, pues el juez impone, eran convivencias virtuales, ¿no? Porque decía la señora, es que tiene 6 meses que no la ve. Bueno, pero no la había visto, pero porque usted no le ha permitido, ¿no? Entonces el juez en la audiencia preliminar, de manera provisional, dice, vamos a empezar con videollamadas y me van a mandar la captura de pantalla de que el señor se está conectando y ya está explicando, ¿no? Pues la señora no lo permitió. A los 2 meses tuvo un problema la bebita, y la bebita murió. Y el juez literal se los dijo. Tanto están peleando y ahora que van a pelear, ¿no? Y es algo ¿Qué se hace aquí? Como dicen en México, ¿no? Ahogado el niño, tapar el pozo, ¿no? Claro, y también como abogados tenemos la obligación, porque yo digo, es la obligación de nosotros como conocedores del derecho, como defensores de la niñez, el concientizar también a nuestros clientes, ¿no? El decir, a ver, ¿qué ganas con estar peleando? ¿Es su padre, es su madre? O sea, aquí lo que importa es la estabilidad de tu hijo, porque el día de mañana es el futuro de una nación, el día de mañana va a tener un comportamiento o bueno o malo, y aquí los únicos responsables van a ser ustedes. Y hemos visto casos, hace 2, 3 semanas, el chico en Michoacán, 15 años, agarró un revólver y fue a matar a sus maestras. ¿Por qué tomar esas decisiones? Pues la misma violencia que el chico ha vivido en sus casas, o la misma violencia que ve el estar peleándose el padre, la madre, ¿no? Y que muchas veces esta violencia es ocasionada, y perdón lo que voy a decir, esta violencia es ocasionada por las mujeres más que por el hombre. Tú decías... Bueno, hay estadísticas que dicen que el 80%, 85% del maltrato infantil es de la mujer. Madres, porque son las que ocupan al niño el 99% del tiempo, ¿no? Claro. Además, ¿qué cosas podríamos hacer para asegurar que exista una prioridad en los menores? Que no sé, porque estamos viendo que la verdad, estos juicios, mi juicio de divorcio lleva 5 años. En 5 años, ¿qué vas a tratar de probar? O sea, ¿cómo no usamos esos recursos para atender las víctimas reales, ¿verdad? ¿Cómo haríamos
para que esto tuviera menos corrupción? Fíjate que antes funcionaban súper bien, al menos aquí en México funcionaban muy bien los juzgados de distrito, ¿no? Que justamente eran en defensa de menores. Pero hoy en día, de verdad, o sea, he visto sentencias, con perdón de la palabra, hechas con las patas. No saben argumentar, no saben definir, no saben delimitar cuestiones jurídicas en defensa de menores. Tú hace un momento hiciste una pregunta, Paco, respecto de estas partes de las leyes de género. Desde mi punto de vista, y soy mujer, ajá, pero para mí estas leyes de género han dividido más todavía la sociedad. Se nos está olvidando que cada uno tenemos un rol en la sociedad. Yo jamás en mi vida me voy a comparar con un hombre, porque un hombre es muy diferente a mí, somos iguales, tenemos los mismos derechos, sí, pero somos diferentes. La vida nos puso en el camino de este mundo, ¿no? Para completarnos, no para competir. Yo nunca voy a pretender ser mejor que un hombre, o mejor que mi pareja, o mejor que mi marido. Al contrario, lo que yo busco es el complemento. Pero si estamos educando hoy en día a hijos en que tú por ser mujer nadie te puede ver, nadie esto, nadie lo otro, y o sea, de verdad esto es lo que más está corrompiendo a la sociedad. Están terminando con las familias, con esta famosa... ¿Y qué haces con el tiempo? ¿Y qué haces con el tiempo que te impiden ver a tu hijo, no? Exacto. Porque no hay forma de que te restituyan esos 2 o 3 o 5 años. No hay, y el problema, y lo podemos ver, hay muchos hijos que llegan a la mayoría de edad, inmersos en un problema legal, por X, Y o Z, buscan al papá o acceden a ver a los papás, y cuando se dan cuenta que la persona con la que vivieron, padre o madre obstructor, se dan cuenta de tantas cosas, en ese momento deciden salirse de esa casa y se van a vivir con ese papá o con eso. Y ahí quiero preguntarte a ti, Gaby, en Nuevo León, ¿estás viendo que se está cambiando la tendencia? Vimos que hay otro gobierno, no es del oficialismo. ¿Hay una luz al final del laberinto, no? Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Nuevo León, como pocos sistemas en México, como pocos estados en México, tiene un sistema de justicia muy bueno. No sé si alguno de ustedes ha podido entrar a las páginas del Tribunal Virtual, y la realidad es que en Nuevo León funciona muy bien, o sea, funciona extraordinariamente bien. Si tú presentas un escrito el día de hoy, para mañana ya tienes el acuerdo y las cuestiones fluyen muy rápido. Y se los comentaba porque precisamente yo un caso de temas de custodia en donde hubo una situación fea con el papá, y el juez, yo defiendo, bueno, yo estoy de parte de la mamá, y el juez desde el día 1, convivencias. O sea, mientras decidimos si hay o no hay una responsabilidad de parte del papá, las convivencias se decretan, y el Centro de Convivencias de Nuevo León era un edificio muy bueno, ¿verdad? Pero es el único estado prácticamente que eso, o sea, creo que le está bien. En el mismo ciudad, el mismo país, perdón. Sí, no, bueno. ¿Cómo se dice? A ver, en 40 kilómetros. Yo también estoy aquí en Saltillo, y los juzgados de Saltillo están terribles y los de Nuevo León muy bien. Entonces, paridad es muy, muy, muy complejo, ¿no? Y que se tendría que, pues, analizando. Yo lo que, si me permiten, yo iría mucho en, pues, seguir haciendo, no sé si lo que voy a decir es alguna grosería en alguna parte de América Latina, en seguir haciendo bulla, en seguir haciendo bola, para que nuestros tomen conciencia de que tienen que invertirle más al tema de justicia familiar, ¿sí? Los jueces, tiene que haber más jueces, tienen que estar más capacitados, no podemos estar dependiendo de la voluntad de si un gobierno le dinero o no a los juzgados, porque hay gobiernos que sí les interesa, entonces resulta que sí tienen hojas, por ejemplo, y hay gobiernos que simplemente les interesa más dar despensas, entonces ahora ya no hay hojas, los niños están en medio, claro. O sea, están en medio. Y yo, ahorita hablabas del tiempo que, bueno, pasa un menor de edad sin ver a su padre, madre, no se recupera, pero yo creo que nos debemos de centrar más en el daño que se provoca. O sea, el tiempo está bien, no se recupera. El daño psicoemocional que se produce en el menor de edad
no estar viendo a su papá o mamá, ese es una herida que va a tardar mucho en sanar, porque el común denominador de las madres no es de que yo simplemente no dejo ver a mi hijo y adiós, bye. No, es diario estarle machacando a la criatura en la cabeza que su papá no lo quiere, que su papá lo abandonó, que su papá no sé qué tantas cosas. Sí. Y sin la intervención de un adulto, de un juez, del Ministerio Público que pare esa situación, el daño emocional que produce en las infancias es muy grave, o sea, muy grave. Luego por eso tenemos tantos casos de una violencia que no se entiende, o sea, que no podríamos, llega a hacer ese tipo de cuestiones, de cosas. ¿Por qué? Pues porque simplemente no tuvo contacto con su papá y durante toda su infancia le estuvieron diciendo pues que el señor era malo, que no lo quería, que lo había abandonado, etcétera. Fíjate, hace 2 semanas, y yo te pregunto a ti, Sebas, tuvimos una conversación con unos estaban en Chico, y ellos nos decían, cuando un niño entra a las drogas de los 5 a los 12 años, güey, es imposible sacarlo. Es imposible que tú lo puedas volver a introducir en la sociedad, güey, porque estás en la mente, güey. Que esa gente en otros países tienden a nunca, vas a entrar del familiar tutelar a la cárcel y después a penas mayores. ¿Cómo evitamos esto, Sebas? ¿Ya se está viendo que ahora hay una deriva distinta o está pasando lo mismo que vemos en otros países como Perú, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, que los derechos de los cada vez son más efímeros, ¿no? Bueno, Paco, la realidad es que la política o las políticas tienen muchísimo que ver con las, ¿no es cierto? En nuestro caso, en nuestro país, durante años, tanto dinero en las políticas de género, en la justicia, las estadísticas de género, que todo, por ejemplo, cuando desviven a una mujer automáticamente es femicidio. Ahora desvivieron a un niño, femicidio. ¿Qué es lo que... Entonces, hay varias patas de esta situación. Uno es el tema de las políticas. Estamos viendo, en este momento nosotros en Argentina estamos en batalla cultural entre lo que es las políticas de género. Este tipo de cuestiones como las que pasaron ahora dejan en evidencia las fallas del sesgo ideológico y lo que generó la ideología al 100% de género. Por otro lado tenemos la falta de perspectiva de infancia, que no hay capacitación, como dijo recién. Por otro lado también tenemos el problema de que no hay control de los funcionarios judiciales, porque ellos son controlados por un organismo que depende del mismo Poder Judicial, y bien sabido es que nadie plantea a sí mismo. Entonces ese es un problema muy grave, se necesita un órgano de control al Poder Judicial, porque esto genera el amiguismo además, porque la mayoría son familias. Así es. Te puedo mencionar en mi caso, me pasó porque me llega mucha información a través de la agrupación, conozco a los que llevan el caso de mi niño, inclusive, como te digo, defensores y jueces siempre van de la mano, o asesores de menores, o incapaces, ya lo toman como incapaces. Cuando hablamos de menores e incapaces ya quedó en desuso, porque hoy por hoy no son incapaces, son sujetos de derecho los niños, y estamos hablando de niñas, niños y adolescentes, no de menores. Entonces desde el vamos ya partimos de una base errónea. Eso es en una parte de mi país, en la provincia de Buenos Aires, en capital, asesores, son defensores, en provincia son asesores de incapaces. Entonces ahí viene un gran problema, y el gran problema es el amiguismo, que no hay control, y también los padres se dejaron estar tanto tiempo, y es sabido que tenemos lo que permitimos. Malos legisladores que regalaron durante mucho tiempo por un aplauso fácil de una parte del feminismo y por miedo, por cobardía, no se animaban a defender las ideas para lograr un verdadero equilibrio que proteja tanto a las como debe ser, que proteja a los varones, pero sobre todo que proteja a los niños. Por eso siempre se llega tarde, solamente se salen estos casos. Pasó a mejor vida, ya se perdió una vida y ahora seguramente van a surgir muchas cosas más, felicidad. Si ese padre sigue hasta el final de la situación y hace una denuncia por asociación ilícita,
se va a empezar a encontrar que estaban todos de acuerdo, asesores siempre van de la mano. Y el equipo técnico, psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, los eligen los jueces. Entonces nunca van a contradecir a un juez. Cuando un juez dice, Pero, a esta mamá la beneficiamos en la misma línea. lo que genera más impotencia es que uno como hombre tiene que irse en contra del gobierno para que te dejen ver a tu hijo. Es imposible que ganes, güey. Tú solo no vas a ganar. Yo creo que ni aunque fuera Bill Gates le vas a ganar a un gobierno. Y todo lo que tienes que hacer. ¿Les parece si entramos ahora sí al meollo del asunto? Perfecto. Quiero hablar un poquito de los atañe a todos, de lo que nos trajimos ahorita sintonizadores. Aquí tenemos de Argentina, México, Costa Colombia y de Panamá, bueno, y creo que ahora había otros, bueno, se fue. Hay mucha gente muy interesada. ¿Quién me quiere explicar la ley CASO? ¿Qué es? ¿Por qué le pusimos nombre de una rock artista? ¿O qué pasa? ¿Quién me quiere explicar eso? Venezuela también quiere explicar. Creo que Gaby hizo una introducción muy buena. Yo ayer tuve una charla, yo te lo puedo resumir, ella te va a explayar lo que pasa en México, pero sí quiero hacerte una introducción, una cosita. La realidad es que hoy por hoy las leyes ya no tienen nombres. Exacto. ¿Cuál es la otra? No me acuerdo. Olimpia. Olimpia, Casu. Claro. Pero Sabrina. supuestamente existe un patriarcado, pero sin embargo todas las leyes tienen nombres feos. Yo me equivoco. Así es. No hay Así no veo es. ninguna ley que se llame Paco o ninguna ley que se llame Sebas, una ley que se llame nada que priorice algo que garantiza algún derecho de los hombres. Y si vamos, El patriarcado. y si vamos por la ley Paco, vos sos más conocido. O sea, Espero que sea a beneficio de los hombres, de los padres más bien. o de los niños, aunque sea que beneficien a nuestros niños, pero realmente esto es triste porque se toma cuestiones personales. Cualquier artista porque ahora también escuché hace poco hablar a la otra parte acá, que le pidió a la presidenta que saque una ley para que restrinja a esta otra chica que está hablando de la familia. Entonces vamos a tener otra ley más con otro nombre, ya no son números de leyes. Así es. Entonces, ¿Hace falta leyes o hace falta que lo que tenemos de leyes se ejecute? Lo que hace falta buenos jueces que primero conozcan el derecho, que apliquen la raza, el principio de imparcialidad, y que no sigan peleándose los artistas porque si no la... Claro, Claro. sí, así es. La Sí. ley CASU, perdón, adelante. Adelante. La ley CASU aquí al menos todavía es una que se supone Propuesta. una apuesta que busca visar la movilidad de un infante, de un niño, en caso de abandono. Pero aquí, sea madre, o sea, está contemplando que es para priorizar el interés superior del menor, dar el... ¿Cómo es priorizar el bien superior del menor llevártelo a otro país? A ver, A mí acuérdate que yo no soy abogado, yo estoy medio tontito, entonces me tienen que No, explicar no en estás letritas tontito. con manzanita. Es simplemente... ¿Cómo es priorizar el bien superior del menor? Una justificación de que se ha movido el menor. Aquí han venido muchos colaboradores y yo creo que el 60% no saben dónde está el hijo. Así es. Vamos a un secuestro. No, a ver, pues mira, si me permites un poco explicarlo desde este contexto. A ver, la LASU es un tema mediático, no sé si Sebastián podrá coincidir conmigo, es un tema mediático de algo que ya tenemos tanto en Argentina como que es la facultad del padre custodio de acudir ante el juez a pedir cualquier situación relacionada con el menor de edad. En este caso, se dio muchísima visibilización o visibilidad a la ley o a la propuesta, pues la artista Julieta Casuccelli hizo una serie de denuncias públicas de que ella tenía la guardia y custodia y la crianza absoluta de la menor de edad, no por una decisión judicial, sino por una decisión del papá de la niña, que la asesinó cuando tenía 2 meses de edad, y ella se queda a cargo sola de la crianza, de la educación y en algunas etapas hasta de la manutención de la menor de edad. Entonces, al mes.
Pero el tema es que el papá pues sigue teniendo ahí alguna intervención, porque pues obviamente aparece en el acta de nacimiento, y ella pedía la autorización para que la menor de edad tuviera corte, que lo habíamos comentado anteriormente, en el caso de México, el pasaporte solamente te da el derecho de viajar, sino te da es una identificación, porque México, a diferencia de Argentina, no tiene un DNI para menores de edad. Los menores de edad o se identifican con el pasaporte o no se identifican, ¿no? Entonces, además es la identificación. Alguna legisladora por ahí de mí se quiso hacer muy mediática, pues propuso la ley CASU, que no es otra cosa más lo que ya tenemos, que es esa facultad o prerrogativa de acudir ante el juez, pedir que la menor pueda viajar cuando el papá se ausente tiene, y aquí es donde, aquí es donde tenemos que poner mucha atención. Cuando el papá está ausente, es decir, no está involucrado de manera voluntaria en la crianza de los menores de edad, o cuando es deudor alimentario. Y mi pregunta es, ¿qué tiene que traer? La Convención de los Derechos del Niño establece una serie de derechos de los menores de edad que son derechos de los niños. Entonces, claro, tiene derecho a ser alimentado por el padre, por supuesto, pero también tiene derecho a la convivencia, a tener contacto, a ser criado por ambos padres, pero corren por carreteras separadas. Entonces no podemos estar condicionando una cosa con la otra. Es decir, si das alimentos, entonces sí tienes derecho a participar en la educación del niño. O si das alimentos, sí tienes derecho a opinar sobre si el niño viaja o no viaja. Mira, decía un abogado, el decirle al juez, porque las madres le dicen a los jueces, en el caso mi expareja le dice al juez, yo no lo dejo ver a mi hijo porque no me dan lo que yo quiero. Es lo mismo que te dijeran a ti, oiga juez, golpearon a mi hijo, le pego en el otro. O sea, estamos, Dios santo, parece que estuviéramos en la edad de las... Sí, por supuesto. Por supuesto, o sea, utilizan a los niños como chanclas para darse entre los padres, y generalmente es por temas económicos. Porque la verdad, en mis 30 años de abogada, yo pocas veces he visto una mamá que argumente, bueno, pues que es superior de la niña. No. O sea, generalmente se pelean por 1,000 pesos más, 1,000 pesos menos de pensión alimenticia, 1 hora más, 1 hora menos de convivencia, o porque te fuiste con otra y le pusiste el cuerno con la vecina, y bueno, pues ya está muy enojado y por eso no te deja ver al niño, ¿no? Volviendo al tema de la ASU, es pues ese, ¿no? Trata de visibilizar a aquellas madres y padres que están encargados solo de la crianza, y desde mi punto de vista pues es lo mismo, tener que acudir ante un juez, acreditar que tiene necesidad de que el menor del país contigo, y haz de eso pues poner cargas obligatorias, pues, o sea, no solamente el costo de acudir ante un juez, sino también el costo pues para abogado, de tener una defensa y una serie de etcétera, ¿no? Entonces, no sé, bueno, los demás colegas vienen del tema, pero yo que para mí es un distractor. Exacto. Sí, y sobre todo que, como bien dicen, ¿no? Todas estas reformas que se están haciendo al Código Penal principalmente, pues ven sobre cuestiones y temas mediáticos, ¿no? De casos mediáticos. Al final, pues, un cantante, si un actor pasa por esto, bueno, pues con otra ley, ¿no? O mujer, ¿no? Sin embargo, yo considero aquí que la ley va a ser una situación de mucho peligro, porque no solamente que sea deudor alimentario, ¿no? Sino que el menor, que se demuestre que el menor es abandonado, que esté en abandono por parte ya sea del padre o la madre no custodio, ¿no? ¿Y qué pasa? Que muchas veces, si lo sabemos, también no pueden mentir, ¿qué pasa cuando vamos a hacer una notificación, ¿no? ¿Qué pasa cuando resulta que aquel papá se entera que desde hace 2 años perdió la patria potestad, o desde hace 1 año, pero nunca fue notificado, ¿no? Pero resulta que sí fue notificado, ¿no? En el domicilio X, de la calle X, o sea,
Yo creo que aquí va a tener una situación, si es que llegan a forma, manejar la notificación de manera y estrictamente personal en contra del papá o de la mamá. ¿Por qué? Porque cualquier persona custodia de decir es que tiene un año que no lo ve, tiene un año que no proporciona alimentos, y resulta que cuando llega la otra parte dice, no, a ver, espérame, he cumplido con las convivencias, pero tú no me has permitido ver a mi hijo, ¿no? He tratado de depositar la pensión alimenticia, pero me cambiaste el número de cuenta, me bloqueaste del WhatsApp, te cambiaste de casa, ¿no? O sea, yo creo que ser una situación muy importante que en esta reforma se maneje este tipo de situaciones, porque volvemos a lo mismo, el daño a quién se lo están haciendo. Tú me mandaste el mensaje diciendo, hay que hablar de esto. ¿Por qué llegó hasta Argentina si estamos en Michoacán? ¿Cómo llega a 5.000 kilómetros de distancia? Bueno, es una muy buena pregunta, un poquito largo, ¿no? ¿Y por qué justamente? Es mucha casualidad por un lado, ¿no? Yo creo que las casualidades no existen, sino las causalidades. Y por otro lado, como buena rebelde, y en este caso con Gaby, obviamente me gusta que esté porque es quizás la otra postura, ¿no? Alguien de defensora de Kazu y del otro lado el malo de la película me toca a mí, así que bueno, no lo voy a defender al otro joven, pero sí al resto de papás que pueden ser padecer la otra. Acá hay un mensaje de Sol García que lo estuve viendo y pensando para decir esto ahora. Dice que es que Kazu viaja por trabajo, no para alejar a la niña de su papá. Y yo le contesto y tiene que ver con uno de los requisitos, que es que el padre cumple porque no quiere, porque no puede, cumple porque no quiere, porque evidentemente hay nivel económico, que no es el caso del resto de los papás. Y fíjate la trampa de las palabras, porque se habla, por ejemplo, de ausencia sostenida, no de abandono, que es el segundo requisito. Ausencia sostenida durante un periodo no inferior de 3 meses. Bueno, menos mal que es no inferior de 3 meses. ¿Cuánto tiempo hace que vos no ves a tu hija y no porque... Sí, o sea, 5 años. Bueno. O sea, yo la he visto en 3 ocasiones físicamente. Entonces, y cada que voy, un fundamento. Usa para no ver. Mínimo, o sea, no inferior de 3 meses cuando yo tengo testimonios de la mayoría de los padres pasan 2 y 3 años, no porque no quieren, porque se lo impide o el progenitor o la misma justicia. Claro. Entonces ahí ya... Y lo otro, incumplimientos graves y persistentes. ¿Qué es un incumplimiento grave? Cumplió digamos, la cuota alimentaria provisoria, no cumplir total, pagó una parte y no pagó todo. ¿Cuál es lo grave? Que pagó una parte, que no pagó todo. Y la otra es, yo tengo casos en donde para establecer una cuota de alimentos provisoria no se fijaron en un recibo de sueldo, sino se guiaron porque la madre gana 1.000, la progenitora dijo no, gana 3.000. Bueno, la cuota provisoria se aplicó en base a los 3.000 sin verificar, entonces el hombre no pudo pagar porque 1.500. No fue porque no es el caso que estamos tratando acá que por ahí no quiere. El tema es que el problema lo van a tener el resto de los mortales, que sí lo quieren pagar, pero no van a poder. ¿Y por qué? Pero otra vez nos enfocamos en el dinero, güey. Me da coraje a mí. Para el dinero, rápido. 2 meses a la cárcel. Para la obstrucción, güey. Años. Bueno, yo creo que tengo personas que tienen 11 ver a sus hijos, güey. Imagínate un niño que tiene 5 o 6 años, acostumbrado a convivir con su papá, abrazarlo, tiene una abuela. Mañana te lo quiten. ¿Qué le dice la mamá al niño por qué no lo quiere ver el papá? ¿O por qué no ve al papá? No le va a decir, porque mi hijo no me da, fíjate, ve mis uñas, ve mis extensiones. ¿Cómo crees que te...? No, tu papá tiene otra familia. ¿Cómo no peleamos por eso? Pero hay otra cosa más, Paco. Acá dice alguien, no todas son así. Pero justo... Pero no todos... Pero de eso hablamos con Gaby. No todas son así, no todos son así, pero sin embargo, esto que debería ser la excepción, es hacer la regla. Una pregunta. ¿Te acordás cuando, por ejemplo, mi abuelo siempre me decía lo de antes era mejor? Y yo le decía, no, si a mí me gusta más el juguete ahora. Me dice, pero es chino, vos un Mercedes con auto chino. Entonces, las leyes antes
se planificaban, se pensaban, se discutían, había una discusión legislativa con fundamento sólido, los tipos sabían cómo tratar. Hoy por hoy, gracias que pueden armar una oración y te traen una ley que tiene 2 requisitos. Y lo mejor que tiene son 3 meses, periodo no inferior a 3 meses, desconociendo la realidad. Entonces, para mí, es como darle... Mira, mi abuelo decía, para la persona, no todos son así. Esa es la razón por la que los champús y las instrucciones. O sea, no estamos hablando de la generalidad, pero sí hay una parcialidad que cuando el 90% de los hombres son obstruidos, te da una tendencia. Te da algo, está mal. Algo está pasando. Ahora, volvemos al tema, perdón, a ver. Esta ley, la ley condiciona, bueno, para que se pueda dar la autorización de que los niños puedan, no solamente el tema de los pasaportes, sino también el tema relacionados con el ejercicio de la paternidad, toma de decisiones, etcétera. Pero son 2 cuestiones. Uno, papás que hayan abandonado, que estén ausentes más bien, que sean papás ausentes. Y 2, Dios, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Una cosa es el derecho del niño de convivir, de estar en contacto con su familia, de estar en contacto con su papá, de ser criado por él. Y otro tema, los alimentos. Incluso creo que las personas que están proponiendo esta ley tampoco tienen la infancia. O sea, no tienen absolutamente idea de cuáles son los derechos de los niños. Es nada más, a ver, si abrimos la página ahí del UNICEF, vienen muy bien explicados cómo son los derechos humanos de los niños, las niñas, niños y adolescentes. Y perdón que me refiera así, pero acá en México hay un protocolo emitido por la Corte que nos dice que nos tenemos que referir a